Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Si este es tu primer video, nos ayudas dándole suscribir y compartiendo este video y dándole me gusta. Este video de hoy es para avanzar un poco más con el límite, pero antes de avanzar con el límite, en estos videos que vamos subiendo semana a semana, tenemos que ver qué es una función por partes. Así que un poquito vamos a trabajar con eso. Los dejo con la intro. Bueno, ¿qué es una función por partes? Es una función que son varias funciones que se van repartiendo el dominio de una sola función. Es decir, en un eje de coordenadas que nosotros tenemos acá, vamos a tratar de plasmar una función que es, en este caso, son dos funciones. En un determinado lugar del dominio es una función lineal y en otro determinado lugar del dominio es una función cuadrática. Entonces lo que vamos a ver es cómo se trabaja con esta función y vamos a tratar de graficarla, ¿sí? Pero tenemos que entender qué significan estas condiciones para poder trabajar a futuro con los límites y tener en cuenta qué significa esta condición que está acá. Específicamente, ¿sí? Esta condición lo que dice es que nos divide el dominio. Parte del dominio, o sea que cuando las x son mayores a 1, o sea, desde el 1 hacia la derecha, la función que existe y que vale es esta función que conocemos ahí como x cuadrado. Pero antes del 1, o sea, del 1 hacia atrás, pero cuando los x son menores o iguales a 1, o sea, en el 1 y hacia atrás del 1, hacia la izquierda del 1, la función que existe es la función lineal 2x más 1. Quiere decir que en este 1 va a estar partida la función. Va a haber una función a la derecha de este 1 y una función a la izquierda de este 1. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de graficar. Es decir, vamos a tratar de graficar esta función lineal. Marcamos la ordenada al origen, este 1, y tenemos que hacer 1 a la derecha y 2 hacia arriba. Lo que sería este puntito de acá para nosotros poder graficar. Entonces graficamos este punto y hacemos 1 a la derecha, 2 para arriba y graficamos este punto, ¿no? Uno agarraría la recta, uniría los puntos y armaría la función lineal. Pero solamente vamos a armar la función lineal hasta este corte y por toda la izquierda. Entonces esta función lineal viene así hasta este 1, hasta esta recta imaginaria donde se divide el dominio. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Quién de las 2, 3 o 4 ecuaciones, depende cómo esté partida esta función, en este caso estas dos, tiene el igual? La que tiene el igual va a ser la que va a llevar el punto completo en ese espacio. Luego, ¿sí?, vamos a ver qué pasa con la otra función. A la derecha lo que tengo es una función cuadrática. Si uno quiere tener en cuenta ciertos lugares, por ejemplo, podría pensar para verificar bien este punto, este 3 que está ahí, decir, bueno, hago una tablita de valores y veo qué pasa, ¿sí? Si yo reemplazo en la de 2x más 1, ¿qué pasa en esta línea, en esta división, para poder tener esa coherencia? Y 2 por 1, 2, más 1, 3. O sea que está bien este punto ahí. ¿Dónde estaría el punto de la cuadrática, por ejemplo? Entonces, en la cuadrática analizaría lo mismo. ¿Qué pasa con x y qué pasa con y? ¿Qué pasaría en el 1? 1 al cuadrado, 1. O sea que la cuadrática arrancaría acá. Y la realidad es que para 1 sabemos que da 1 y que para 2 la cuadrática daría 4, ¿sí? O sea que estaríamos hablando de una función que tendría otro punto acá en el 4, a la altura del 2 y el 4. Entonces la función sería en forma de parábola
y tendría el mismo punto de este lado. Pero como no la puedo graficar de este lado, si yo reemplazo 2 acá me daría 4. Si reemplazo 0 me daría 0. Entonces tengo esta gráfica parabólica, ¿sí? Que no la puedo graficar en todos lados. Atrás del 1 no la puedo graficar. La puedo graficar solamente después del 1. Pero acá hay un problema. Yo acá marqué un circulito sin rellenarlo por una razón en especial, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más claro. En este 1 que nos había dado ahí en la prueba, no se rellena. ¿Por qué? Porque el punto lo tiene el igual. En este caso está hablando de los mayores. Entonces, habla de que considera a todos menos en ese lugar como solución. Entonces, para nosotros en el gráfico indicar que ese punto no lo considera, se hace un agujerito. Continuamos con la función, ¿no? Y ahí tenemos a la derecha del 1 la cuadrática y a la izquierda del 1 tenemos la lineal. Entonces, ¿qué es lo que sacamos en concreto? Que esta condición nos está marcando una partición de la función. Por eso se llama función por partes o función partida. Vamos a hacer una un poquito más compleja. Bueno, tenemos esta función que se divide en 3 partes, ¿sí? Lo primero que puedo notar es que tengo 3 tipos de corte. Esta función, que es una función lineal, existe solamente si la x es menor a menos 1. ¿Qué quiere decir? Que mi primer corte lo voy a tener acá en el menos 1. A la izquierda de este menos 1, donde están todos los menores, o sea, los más chicos a este menos 1, existe esta función lineal. Pero cuando x es mayor o igual a menos 1, pero menor a 2, existe esta función cuadrática. Es decir, que en 2 voy a tener otro corte, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Que este pedazo que dice acá se puede llegar a leer como entre menos 1 y 2. Entre menos 1 y 2 va a existir la cuadrática en las x que son mayores o iguales al menos 1 y menores al 2. Mayores o iguales al menos 1 y menores al 2. En este segmentito va a aparecer la cuadrática. Y si x es mayor o igual que 2, o sea, el 2 en adelante, va a existir esta función que se conoce como una función constante, que es 3. Esta función se lee como y igual a 3. Siempre la solución es 3. Pero a partir del 2 en adelante. O sea que esta función que damos en llamar f de x y le ponemos esta llave, decimos esta función tiene 3 funciones una en cada dominio diferente. Entonces vamos a tratar de entender cómo podemos establecer la gráfica. ¿Qué es lo importante de la gráfica? Es interpretar qué pasa con las funciones en esos lugares, para luego poder analizar lo que se llama continuidad y para poder analizar lo que son los límites en un próximo video. Entonces, vamos a tener en cuenta estas 3 funciones, ¿sí? En sus valores de x e y. Esta última función no es necesario hacer esta tablita de valores, porque en cualquier valor que nosotros escribamos acá, el resultado siempre va a ser 3, porque es una función constante. Vamos a analizar el x menos 2. Si uno la tuviera que graficar, marcaría el menos 2 y de acá haría 1 a la derecha y 1 hacia arriba. Y uniría estos 2 puntos. Pero yo no los puedo unir acá, estos 2 puntos. Porque la función existe de este menos 1, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más recto. De este menos 1 hacia la izquierda, hacia atrás. Entonces, pensemos qué pasaría en este menos 1.
vamos a reemplazar qué pasa en ese menos 1 para tener un lugar, un punto de referencia. Menos 1, menos 2 nos da menos 3. ¿Qué quiere decir? Que la función va a estar por acá, por el menos 3. Bueno, miremos si tiene el igual o no tiene el igual. ¿Esta función tiene el igual? No. Entonces va en este menos 3 un agujerito. Y ahí, si quiero y mantengo esta marca, puedo apoyar la regla y graficar, pero a partir, ¿sí?, de este agujerito. Es decir, me apoyo ahí en estas dos marcas que yo hice en un principio, pero no las puedo graficar ahí, porque en este pedazo va esta cuadrática, la lineal va a partir de este circulito que marqué y del lado, ¿sí?, en el que existe esa función. Entonces ahora vamos a revisar la otra función. Vamos a revisar la cuadrática. ¿Qué pasa en la cuadrática? Vamos a ver qué pasa en estos dos límites, porque tiene dos cortes esta función. Y esta función que está en el medio va a ir hacia los dos cortes, hacia un lado y hacia el otro. Entonces, vamos a reemplazar qué pasa en el menos 1. Menos 1 al cuadrado. Menos 1, esto da 0. Ahí. Y vamos a probar qué pasa en el 2. 2 al cuadrado menos 1 da 3. O sea que en este valor, en el menos 1, la función nos dio 0. Acá. ¿Este menos 1 tiene el igual? Sí. Entonces ahí vamos a marcar el punto. Vamos a rellenar este punto. No es un agujerito como este. Y también podemos considerar este menos 1, que sería el término independiente. Como vieron función cuadrática ya, ustedes tienen toda una seguidilla de funciones en los videos anteriores. Este menos 1 es la intersección con y. Si uno probara con el 1, también nos da 0, porque sería la otra raíz. Si hubiésemos averiguado las raíces saldrían al toque, pero miren cómo ya nos da la forma de parábola. Y en el 2, ¿sí?, nos dio 3. Pero este 3, ojo, porque no tiene el igual, ¿sí? Vamos a marcarlo con otro color, ¿no? Este tiene el igual, pero el 2 no. O sea que tengo que tener mucho cuidado, porque en el caso de esta cuadrática, en el 3 que nos dio, vamos a marcar un circulito porque no lo considera. Entonces, como es la gráfica, ahí desde este punto, pasa por ahí, pasa por acá y va hasta el circulito. ¿Qué nos falta? La otra función, que es una recta constante. ¿A partir de qué número? Del valor 3. O sea que cuando x vale 2, y vale 3. O sea que cuando x vale 2, y vale 3. Cuando x vale 3, y vale 3. Y puedo seguir probando. O sea que todos los tiros la función vale 3. Es una función recta de tipo constante. Pero esta función tiene el igual. O sea que en la altura del 3 tengo que rellenar el puntito. O sea que por más que esté el agujero vacío de la cuadrática, la recta esta constante, que justo cabe en ese mismo lugar, rellena el puntito que faltaba. ¿Sí? Esto es para tener una intuición de qué es una función por partes, para poder entender cada gráfico en particular. Acá puede existir cualquier función y puede haber cualquier dominio, siempre cuando yo establezca un dominio que abarque todos los números reales. Y siempre y cuando sea una función donde yo pueda abarcar ese dominio. Recordemos que hay funciones como el logaritmo natural, donde hay ciertos valores del dominio que no pueden existir. Bueno, hasta acá con este video, que
es un poco introductorio para ver qué son las funciones por partes para poder analizar la existencia de límite en diferentes tipos de funciones y para poder analizar la existencia de límite para poder avanzar a continuidad. Así que espero que les haya gustado el video. Como les dije al comienzo, no se olviden de suscribir, que nos ayudan para poder seguir generando contenido. Muchas gracias.